¿Abrimos el templo? ¿Abrimos la clase? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Dios de nuestros corazones, Dios de nuestra realización, creador de todas las cosas vivientes en todas partes y Padre del género humano. Suplicamos tu presencia aquí y ahora. Llena nuestras mentes con tu divino esplendor y carga este templo con vibraciones de poder cósmico, para que podamos sentir y comprender la grandeza de tu sabiduría y tener una manifestación de tus leyes para la mayor gloria de tu reino y el desenvolvimiento de la conciencia inmortal de Adán, el hombre. Que así sea. Por el poder del Cristo, nuestro Señor, y el de nuestra propia alma, nos rodeamos con el círculo de su sagrada protección, donde ningún mal puede penetrar. Gracias. Esta es la lección 15, si no me he descontado, que vamos a partir del estudio que hicimos de esta clave, que tenía un concepto principal. Cuando la estuvimos estudiando, el concepto principal que nos importaba en este caso era de que está representando la ley del cambio, del eterno cambio o transformación, y en niveles superiores, transmutación. Esta ley nos está explicando que nada en la creación permanece inmóvil, que todo cambia, que todo se transforma y que la vida está sujeta a esta constante transformación. La vida se puede expresar, y dentro de la vida la conciencia, en la medida en la que aquel ámbito en el que se está expresando está constantemente cambiando, constantemente transformándose. Estábamos diciendo también en clases anteriores que nuestros cuerpos físicos están cambiando continuamente y que gracias a este cambio los cuerpos se mantienen eficientes y se mantienen jóvenes en la medida en la que nosotros permitimos que los cuerpos se vayan renovando. Por algunos errores acumulados en la raza a lo largo de miles de años, nosotros frenamos esta transformación y finalmente nuestros cuerpos no se renuevan en el ritmo que se tendrían que renovar y envejecen. Este es un hecho que está ocurriendo en la actualidad en toda la humanidad. Incluso los adeptos, no los grandes maestros, pero incluso los adeptos se someten ellos mismos a esta ley dentro de la cual pues están los factores de envejecimiento. Sin embargo, como podemos ver en la siguiente diapositiva, el propio cuerpo está programado para no envejecer, sino transformarse continuamente. ¿Nos lo quieres leer, por favor? Sí. Cambio sin interrupción. El envoltorio físico sufre, segundo a segundo, un cambio sin interrupción. Las células mueren y otras las reemplazan inmediatamente. A nosotros nos puede parecer que nuestros cuerpos físicos permanecen iguales o que únicamente se transforman exteriormente. Sin embargo, lo dijimos también en las anteriores clases, el conjunto de células que forma un cuerpo físico, al cabo de unos pocos años ya no hay ninguna de esas células, y más en un ritmo, luego lo he puesto en una diapositiva, en un ritmo de ciclos de más o menos de 7 años, todas las células han sido transformadas. Las células están programadas, ellas mismas en el acto de la creación del ser humano han sido pensadas para dejar paso a las nuevas células. Aquí tenemos unas células en las cuales unas están vivas y la otra ha decidido a sí mismo dejar de estar viva. Entonces esta célula que vemos en medio se ha abierto y se está disgregando, dejando salir sus componentes de una manera natural. Las células que están alrededor absorberán estos componentes y esta célula habrá desaparecido. Esto se llama la muerte celular programada. Nuestras células en nuestro organismo están programadas para morir y al mismo tiempo están programadas las nuevas para nacer en un constante cambio y una constante transformación. Esto recibe el nombre de apoptosis y es lo que podríamos decir incluso
si queremos llevarlo a un extremo, podríamos decir el suicidio de la célula, pero no es un suicidio como lo entendemos a nivel de la personal humano, sino que es la programación de que hay que dejar paso en el movimiento a las nuevas células para que la consciencia esté siempre sostenida en un organismo completamente renovado. Cuando un bebé se está formando en el seno de la madre, tiene la mano unida, los dedos se tienen que separar, las células que unen los dedos tienen que morir, mueren, ellas mismas deciden morir y en esa muerte dan vida a las nuevas células. Esto está ocurriendo constantemente en nuestro organismo. El concepto de que nuestro organismo permanece estable es un concepto erróneo, no lo hemos estudiado o pensado lo suficiente si es que así lo conceptuamos. Nuestro organismo está en constante transformación, en constante cambio, y la muerte, el hecho de que unas células desaparecen y otras aparecen, es la ley de la vida, y en la medida en la que esto está funcionando bien, en esa medida estamos sanos. Cuando las células se resisten, por la razón que sea, se resisten a morir en esta consideración, entonces empiezan a acumularse en un lugar y forman tumores y forman enfermedades que entonces impiden al organismo funcionar convenientemente hasta que puede llegar a colapsarse. Esta muerte celular de la que estoy hablando no es la necrosis. La necrosis es que por un golpe, por un envenenamiento o por una falta de fluido de alimentación, energético, etcétera, las células se inflaman o quedan envenenadas o finalmente fallecen por falta de que la vida fluya en ellas. No estamos hablando de la necrosis, estamos hablando de la apoptosis, como se llama, y esto es un fenómeno que sorprende bastante a los científicos y están muy interesados en ello, porque aquí en el nivel celular está implicado lo que llamaríamos el secreto de la eterna juventud, o el secreto de que el cuerpo esté sano y esté hábil y esté ágil. A nosotros nos interesa en sobremanera esto, nos interesa porque es la ley de constante cambio y de transformación. De la misma manera que en nuestro organismo esto ocurre a nivel celular, en nuestra conciencia, decíamos en las últimas clases, hemos de dar la bienvenida al cambio porque también funcionamos en las leyes correspondientes a estos cambios celulares a nivel de conciencia. Si nosotros nos resistimos a lo que podríamos metafóricamente llamar la muerte de determinadas condiciones para dar vida a las nuevas condiciones, pues producimos obstrucciones en el fluido de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Por eso es importante mantener una actitud de bienvenida al cambio, una sana, no exagerada, pero sí una sana actitud de bienvenida al cambio. Y esto es su correspondencia en el organismo físico. Aquí tenemos la diapositiva que habla de los ciclos y de los cambios celulares mantenidos dentro de ciertos ritmos. ¿Nos lo quieres leer, por favor, Paz? Ciclos de 7. Cada 7 años el cuerpo físico se renueva enteramente. Se necesitan 7 años para cambiar completamente de vida y obtener una completa regeneración. Esto lo habíamos comentado, pero ahora lo vamos a enfocar en un nivel de mayor profundidad. Y es lo siguiente: sabiendo ya que nuestros organismos físicos se renuevan cada 7 años, hemos de añadirle a este conocimiento el hecho de que cuando nuestra conciencia se modifica también nuestro organismo, que nosotros no podemos cambiar en la manera de ser o modificar los puntos de vista o los hábitos o incluso el conocimiento sin que esto implique un cambio en nuestro organismo físico.
las células de nuestro cuerpo físico se adaptan a nuestro nivel de conciencia y al mismo tiempo permiten que el nivel de conciencia se exprese. Eso quiere decir que si nosotros aprendemos un idioma, por poner un ejemplo, ahora voy a aprender alemán o voy a aprender francés. Cuando nosotros dominamos este idioma, aunque pueda parecer así sorprendente, nuestro organismo se ha modificado y se ha modificado en su totalidad para ser un organismo que exprese la capacidad de hablar un idioma. O sea, hay algún nivel celular en nosotros que existe cuando sabemos hablar el idioma y que no existía antes. Y no me estoy refiriendo únicamente a que especializamos neuronas o que áreas cerebrales se ponen en movimiento y que antes estaban dormidas, sino que me refiero al conjunto total del organismo. En base a esta premisa y a este conocimiento, cuando nosotros queremos ser de una manera superior, cuando decimos que queremos transformarnos, que queremos ser más veraces, que queremos ser más amorosos, o en nuestro caso, que queremos afrontar la experiencia de la muerte que vamos a vivir dentro de unos X años, de una manera completamente distinta. Cuando nosotros decimos esto y nos preparamos para ello, pues estudiando como lo hacemos ahora, luego meditando, reflexionando y haciendo toda una serie de modificaciones de nuestros puntos de vista, hemos de saber que estamos modificando nuestro organismo también, que no se trata solamente de un conocimiento intelectual. Si verdaderamente esto queda asentado en nuestra manera de ser, el organismo va al arrastre de la conciencia y al mismo tiempo permite a la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no conseguimos que nuestras células se modifiquen y si no vamos hacia esas expresiones en las que las antiguas células deben morir a sí mismas, o sea, se deben desintegrar para dar lugar a nuevas células que sean portadoras de las capacidades de conciencia nuevas, pues entonces nosotros no aprendemos los nuevos conceptos de la vida, no somos distintos. Si el organismo no se modifica la conciencia. Para que el organismo se modifique se necesita pues prestar atención, se necesita generar hábitos, generar actitudes, ser consecuentes y desde los niveles subconscientes existe toda una transformación celular. El cuerpo de un estudiante espiritual avanzado o el cuerpo físico de un adepto no es el mismo cuerpo, sus órganos internos no funcionan igual, sus células no son de las mismas características que las células o los órganos de un individuo común. Un individuo común tiene un cuerpo común. Un individuo especializado en una determinada característica, por ejemplo, un gran músico o un gran artista o un gran científico o un estudiante espiritual, pues que sea verdaderamente un estudiante dedicado, tiene un cuerpo completamente distinto al del individuo común, porque su conciencia se ha transformado. Su conciencia se ha transformado, su cuerpo físico se ha transformado. Cuando decimos el cuerpo físico se ha transformado, estamos hablando de todas las células del cuerpo físico, pero podríamos centrarnos en algunos, diríamos, lugares del organismo, como pueden ser las glándulas endocrinas, como pueden ser pues las neuronas cerebrales, como pueden ser los músculos, como pueden ser cualquiera de las características que forman un organismo. El hígado de un atleta no funciona igual que el hígado de una persona común. Es un hígado que se ha transformado para permitir el atletismo de este individuo. Pero lo mismo ocurre con un gran músico. Lo mismo ocurre con un estudiante espiritual. Y de la misma manera, el individuo que quiere afrontar la experiencia de la muerte desde una perspectiva superior y se prepara durante años y comienza a ver la vida de una manera completamente distinta,
desde diferentes perspectivas y reaccionando de una distinta manera a las experiencias que le van viniendo, entre ellas esta que estamos diciendo de dar la bienvenida al cambio, pues ese individuo tiene un organismo distinto, sus glándulas tiroides, su hipotálamo, su pineal, su glándula, pues la que queráis, las adrenales o los ovarios, etcétera, etcétera, todo el conjunto del organismo funciona distinto. Funciona distinta la capacidad de respirar, funciona distinta la capacidad de oír, de ver, y funciona distinto todo el organismo en sí. Este funcionar distinto no es algo que se consiga completamente en un instante, es decir, ahora paso de una modalidad a otra, sino que es un proceso. Y en este proceso está implicado este gran fenómeno universal de la creación, que es el constante cambio y transformación. Debemos dejar morir nuestras antiguas células que estaban coloreadas y que permitían los hábitos antiguos y dejarnos renovar por células nuevas. Y esto ocurre dentro de unos ciclos, así que tampoco podemos decir esto, pues vamos a conseguirlo en 3 semanas. No se trata de 3 semanas, no únicamente por los conceptos que hay que estudiar o que hay que aprender. A veces no se puede ir más deprisa porque se necesita la transformación celular. El individuo dice, no, quiero estudiar 40 lecciones en una semana. Pues lo único que consigue es que su transformación celular se colapse. No hay una capacidad tan acelerada, salvo ocasiones muy especiales. Hay que hacerlo de una manera progresiva y teniendo en cuenta ciclos como esta imagen indica, que tienen que ver con la luna, que tienen que ver con el sol, tienen que ver con los diferentes ritmos en los cuales se expresa la vida y sobre todo en los años. Y aquí nos está sugiriendo el texto, nos está sugiriendo el hecho de que si nosotros nos enfocamos completamente en un concepto de transformación de nosotros mismos y decimos, pues se ha terminado y quiero ver la vida de una manera completamente superior y distinta, etcétera, la experiencia de la muerte, o quiero caminar con seguridad en una senda de espiritualidad, pues requeriremos un tiempo. Y al cabo de un determinado tiempo, nuestro cuerpo físico, aunque pueda parecer que es lo mismo, no es lo mismo. Aún siendo así, dadas las características en las que se encuentra el ser humano en la actualidad, pues ocurre lo que ahora ¿nos lo quieres leer, por favor? ¿Sí? Si quieres. 5 sentidos a través de los cuales conocemos el mundo exterior están expuestos a la degeneración y a la enfermedad. Sí. Ahora nosotros ya sabemos lo que hemos dicho previamente. Ahora nos observamos y observamos a la humanidad que nos rodea y vemos que hay una degeneración de los sentidos, que ya lo sabemos, la ciencia nos lo dice y hay muchas experimentaciones que explican que no oímos como oíamos cuando teníamos pues 16 o 18 años, que se ha perdido una cierta capacidad auditiva. Hay mucha gente que a partir de una cierta edad pues se tienen que poner gafas para leer de cerca y cosas así. Así que al observar la vida en general y nuestros propios cuerpos, pues sabemos que estamos dentro de un movimiento general de la humanidad en el cual se está dando la degeneración de los sentidos. Es cierto que si nosotros nos implicamos en una vida de espiritualidad muy profunda, es decir, que si verdaderamente queremos ser estudiantes espirituales, esto se modifica en un cierto grado. Hay unas series de transformaciones, por lo mismo que hemos dicho hasta ahora, que hacen que los sentidos, tal como nosotros los tendríamos que expresar según la tendencia natural de la humanidad, pues no ocurra así. Por lo cual los estudiantes espirituales que meditan mucho, que trabajan, que hacen pues respiraciones, que llevan una vida sana y que desarrollan conceptos superiores,
pues tienen como un enlentecimiento en el deterioro de los sentidos. Así se ven estudiantes espirituales pues de muy elevada edad o personas de conciencia muy ampliada, para no usar el término de estudiante espiritual, personas muy expandidas de conciencia que tienen determinados sentidos al menos pues muy desenvueltos en cuanto al promedio y al común de la humanidad. Pero desde una perspectiva general, y dado el caso en el que nos encontramos todavía, pues que esta es una clase que va dirigida no a estudiantes espirituales completamente dedicados, sino a personas que quieren enfrentar la experiencia de la muerte desde una perspectiva mucho más sabia, mucho más superior, y que posiblemente se están adentrando en una vía espiritual, posiblemente. Puede que sí, que finalmente sean estudiantes espirituales muy dedicados, pero puede que simplemente el interés de los que siguen estas clases sea un interés de afrontar la experiencia de la muerte hasta un determinado punto. Dadas estas premisas y visto la degeneración de los sentidos, podemos añadirle también que hay unas razones, ¿quieres leernos?, que nos dan sufrimiento, por favor. Razón de sufrimiento. Esta es una de las razones de sufrimiento de aquellos que, centrados en el envoltorio físico, ven cómo irremediablemente se deteriora su cuerpo. Sí, desde esta perspectiva, la diapositiva y su texto nos está intentando transmitir el hecho de que el individuo inteligente, culto, avanzado, que comienza a considerar estos conceptos, no se puede sustraer del hecho de ver que su cuerpo físico está en un proceso de deterioro. Así que a medida que avanzan los años, está viendo cómo pues, hay problemas en los huesos o hay problemas en articulaciones que no deberían existir si se cumplieran todas estas características de la enseñanza que estamos hablando. Pero llegar a tener esas características asumidas en un alto grado, como ya he dicho, es un proceso largo, que es un proceso que lleva a la maestría, en el cual podemos estar involucrados, pero que todavía no está dominado por nosotros. Así que nos encontramos mayoritariamente en un proceso en el que nuestros cuerpos físicos, los sentidos, pues van teniendo unas ciertas pérdidas que ahora ya sabemos que es porque algo está ocurriendo en nuestro organismo físico que impide la renovación celular. Si fuéramos siempre en conciencia lo suficientemente jóvenes, lo suficientemente entusiastas y tuviéramos a nuestro alcance esas perspectivas de las que estamos hablando como grandes adeptos o maestros de sabiduría, los cuerpos físicos responderían. Pero como estamos en un proceso de acercamiento a esto, y más si comenzamos ahora, pues podemos observar que el organismo físico se está deteriorando. Cuando el organismo físico está en esto y está ocurriendo en todo el mundo, pues esto es una causa de sufrimiento por el propio dolor, por la enfermedad, por la incapacidad de hacer lo que antes se hacía, por las propias características de nuestro organismo físico. Cuando nos centramos en el organismo físico, pues cuando prestamos demasiada atención al organismo físico y dentro de esas grandes pautas, pues esto nos lleva sufrimiento. Y el sufrimiento, en este caso, está engrandecido por el hecho de centrarnos en el organismo físico. Vamos a ver lo siguiente. Sabia actitud. ¿Nos lo lee? ¿Toca tú o tú? ¿Nos lo lees? Sabia actitud. La actitud sabia consiste en una vez consciente de esos aspectos relacionados con el físico. Vivir sin trabas. La atención hacia un bienestar cada vez menos restrictivo y menos materialista. Bien, vamos a explicar. Dentro de nosotros estamos aprendiendo unas cosas y sabemos que caminamos en esta dirección,
Pero en la actualidad estamos viviendo una experiencia que todavía no ha conseguido estos grandes propósitos que estamos considerando. Pues, dadas las características en las que nos encontramos, nosotros podemos hacer mucho para ahorrarnos gran cantidad de sufrimiento y gran cantidad de dolor, aunque nuestros organismos físicos estén en un notorio deterioro. ¿Y en qué sentido esto? Pues en el sentido de que si nosotros, dada la condición en la que estamos, sabemos tener una sabia aptitud de equilibrio, en el cual, pues esta es una imagen alquímica y este es un monje, lo cual significa una persona dedicada a la búsqueda, al descubrimiento de la verdad, que tiene una balanza y en esta balanza está equilibrando 4 aspectos. Está equilibrando un aspecto de aire, representado por la nube, en una balanza hay fuego, en la otra balanza hay agua, en la parte de abajo hay piedra. Es decir, la sabia actitud quiere indicarnos que si nosotros somos lo suficientemente inteligentes para mantener nuestro cuerpo en un equilibrio y dentro de este equilibrio establecer un determinado nivel de salud, considerando que tomamos suficiente agua, que respiramos lo suficientemente bien, que hacemos ejercicio con la luz del sol, que nuestra alimentación no es una alimentación desequilibrada en ningún aspecto. O sea, esos aspectos generales que los podemos representar por esta balanza establecida, esta sabia actitud, nosotros podemos separarnos bastante de la actitud, separarnos bastante de la experiencia del sufrimiento y del dolor, siempre que aprendamos a vivir centrando la atención hacia un bienestar, como dice aquí, cada vez menos restrictivo y menos materialista. ¿Y esto qué quiere decir? Que hemos de aprender, dentro de las características de la enseñanza, a desplazar nuestra atención hacia los verdaderos valores de la vida y no prestar demasiada atención al nivel del plano físico, donde todavía por nuestra ignorancia nuestros cuerpos físicos no son capaces de hacer la transformación y renovación que cuando seamos grandes adeptos podemos hacer. Es decir, que si aprendemos a modificar los intereses de nuestra vida dentro de estas grandes leyes de cambio y de transformación, nos ahorraremos mucho sufrimiento, sufrimiento que viene dado por el hecho de que los cuerpos físicos todavía están atrapados gracias a nuestra todavía ignorancia en una transformación que no es lo suficientemente renovable. Esto lo aclararemos ahora aquí en la diapositiva que dice centrarse en lo superior. ¿Nos lo quieres leer, por favor? Centrarse en lo superior. El primer paso consiste en una no identificación con el cuerpo o envoltorio, lo que no significa negligencia, centrando la conciencia en la naturaleza superior. Sí, esto nos está indicando que debemos aprender o debemos dar énfasis al hecho de saber centrar nuestros intereses, de saber orientar nuestros deseos, nuestra atención en los niveles que estén desidentificados de una excesiva atención al cuerpo físico, una excesiva atención al elemento material de nuestra vida. Por eso el sujeto está enfrentado a una escalera, que es una escalera de valores. Dice, el texto nos dice, no significa negligencia, y cuando decimos que no significa negligencia, queremos decir que no hay que descuidar los elementos materiales. Nosotros necesitamos de los elementos materiales, necesitamos del dinero, de las posesiones, de los bienes, necesitamos que nuestro cuerpo físico esté sano, así que necesitamos un equilibrio. Pero dentro de nuestros intereses y de nuestra conciencia hay aspectos
a los que debemos prestar más atención y que son aspectos superiores y que se separan bastante de estos niveles más materiales. Dice, centrando la conciencia en la naturaleza superior. Sin embargo, no olvidándonos de nuestro cuerpo físico y de su envoltura, que dentro de las leyes y de los procesos que acabamos de estudiar, o sea, va haciendo una transformación. Por un acto reflejo, si nosotros desplazamos nuestra conciencia hacia niveles superiores, también nuestro cuerpo físico, como hemos dicho antes, se transformará hacia niveles superiores. Pero es que si nosotros tenemos la conciencia centrada en los niveles puramente físicos o puramente materiales, entonces no estaremos estableciendo valores de conciencia que nos alejen de tanto sufrimiento y tanto dolor que va asociado a la decadencia del cuerpo físico. Vamos a ampliar un poco más esto. Transferencia. ¿Quieres leerlo, por favor? Transferencia. Se trata, en esencia, de la transferencia de los fuegos interiores, desde el básico hasta el coronario. Es el proceso de unir la madre con el padre y anular la gran herejía de la separabilidad. Sí, separatividad. De que estamos separados. Vamos a dejar el texto, vamos a mirar el árbol. El árbol de la vida nos representa a nosotros, ese es el nivel divino, nivel espiritual, esto es la personalidad, cuerpo mental, nivel de emociones, nuestro cuerpo físico. Si nosotros tenemos demasiada atención hacia nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, ya hemos estudiado, no es un fundamento, no es un principio, es solamente un fruto. Los niveles materiales no son el origen de todas las expresiones del árbol. Cuanto más alto prestemos atención, más estará nuestra conciencia relacionada con los valores verdaderos, con los valores inmortales y perennes de la existencia. Si nosotros prestamos atención hacia lo de arriba, por decirlo así, podríamos decir, si nosotros prestamos atención a los altos ideales, si prestamos atención a la conciencia, a los valores espirituales o a los grandes valores artísticos, a los valores humanitarios, a los valores de divinidad o de belleza, nosotros sabemos prestar atención hacia arriba, en vez de prestar atención hacia abajo. Prestar atención hacia abajo sería un exceso desequilibrado en relación al cuerpo físico o a los bienes materiales. No digo, antes decía, pero no hay que caer en negligencia, porque es necesario equilibrio en todo el árbol. Pero si prestamos atención hacia los niveles superiores, nosotros estamos transfiriendo nuestra capacidad de expresar la vida desde los planos inferiores a los planos superiores. Esto, diría, se está elevando la Kundalini, podríamos decirlo así, pero es un término demasiado utilizado y no me gusta usarlo. Estamos en realidad transformando nuestra conciencia hacia lo alto. Hacia lo alto están los valores perennes, está la verdadera esencia de un humano. Se encuentra lo que verdaderamente forma parte de las características de ser humano. Y no están centrados en los niveles inferiores del cuerpo físico. El cuerpo físico se encuentra en una constante decadencia, ya sabemos, hemos estudiado por qué, pero se encuentra en una constante decadencia. Sin embargo, los niveles superiores los podemos desenvolver en una constante fructificación, en una constante belleza, en un constante embellecimiento y amplitud. Los podemos hacer cada vez más vivos y más firmes en nuestra existencia. Y ocurre que estos niveles superiores son los que verdaderamente forman parte de nuestra consciencia inmortal. O sea, cuando nosotros pasemos por la experiencia de la transición y de la muerte, los niveles inferiores se desmoronan y se deshacen en su propia característica, pero los niveles
que hemos desenvuelto de los grandes valores de la conciencia, esto forma parte de nuestro bagaje. Esto es lo que nosotros nos llevamos con nosotros mismos como la ampliación de nuestra propia manera de ser, nuestra gran realización, el embellecimiento de nuestra existencia. Si un individuo pasa la mayor parte de su vida centrado en los niveles más materiales, adquiere muy poco valor en sí mismo este individuo, y en el momento de la transición pues se ha perdido toda o gran parte de su experiencia por el interés que ha estado ejerciendo en esos niveles más materiales. El maestro del tibetano expresa en sus libros lo que es la espiritualidad moderna desde una perspectiva superior y muy bien expresada a través de todas sus obras. De una de sus obras he extraído un párrafo, y este párrafo nos habla de la conciencia esta superior, esta conciencia de espiritualidad. Vamos a leerlo. ¿Nos lo lees, por favor? Conciencia espiritual. La mayor parte de la experiencia y de la experimentación ha sido dejada detrás de sí y se ha establecido una nueva orientación hacia un mundo de valores superior. Está describiendo a un individuo superior. Nos está describiendo cómo seremos en la medida en la que avancemos en esta dirección. Ocurrirá que gran parte de nuestra experiencia y de la experimentación habrá sido dejada atrás. Se habrá establecido una nueva orientación hacia un mundo de valores. Esto es lo que debemos intentar, ir hacia un mundo de valores. ¿Puedes seguir? Se puede describir esta actitud como propia de aquellos que forman parte de una ashram. Una ashram, una escuela de desenvolvimiento espiritual, un método sabio para desenvolverse. Estos estudiantes viven en el plano físico de la experiencia, pero si son discípulos iniciados, son cada vez menos conscientes de las actividades y reacciones de la personalidad, pues ciertos aspectos de la naturaleza inferior están bajo maestría y tan purificados que han caído bajo el umbral de la autoconsciencia y han penetrado en el mundo de lo instintivo. Ellos no requieren más atención que la que requiere el cuerpo físico de un hombre dormido. Esto es una profunda verdad, poco comprendida. Está relacionada con todo el proceso de la muerte. Sí, lo que nos está diciendo aquí es este cambio de actitud que tiene el individuo espiritualmente orientado hacia un mundo de valores que hace que después el cuerpo físico y todos los intereses materiales queden en un nivel bajo dominio, como automatizado, y que no sea la regencia de su vida, sino que la regencia de su vida está relacionada con todo lo superior. Nosotros podemos derivar de aquí, esto como estarán en los vídeos, ya lo tendréis allí para poderlo leer con detenimiento. Como nosotros podemos originar de aquí unas determinadas reflexiones que, como si nos sentáramos aquí en una mesa, como en algunos ámbitos iniciáticos existe, donde tenemos un papel para reflexionar, tenemos una calavera que nos recuerda la mutabilidad de nuestra existencia física, el corto periodo que vamos a estar encarnados, y una vela, 4 o 5 accesorios más, pero no hay nada más. Y estamos allí enfrentados a nosotros mismos para hacer una profunda reflexión. Una profunda reflexión que nos diga, hemos de aprender a distinguir entre las actividades exteriores, las que contienen alguna cosa que podremos llevar como con nosotros al estado post-mortem, cosas en favor del espíritu eterno, de aquellas que no tienen más que un valor transitorio cuya importancia concierne únicamente a esta vida misma. Es decir, que hemos de efectuar un esfuerzo en reflexiones que hagamos en la soledad con nosotros mismos, en el hogar o cuando tengamos un momento, y empecemos a saber distinguir nuestros grandes valores y nuestras atenciones, si los podemos
separar entre valores transitorios, lo cual no es más que un momento en una existencia encarnada que no tiene más importancia, o, como está aquí escrito, lo que estará con nosotros en el momento en que desencarnemos. Si nosotros sabemos hacer estas reflexiones, nos daremos cuenta en un grado muy interesante de dónde está el máximo valor de nuestra vida, y nos alejaremos de estos aspectos de valores que son simplemente transitorios y superficiales. A veces es necesaria una experiencia muy dura en la vida de un humano para llegar a estas reflexiones. Una experiencia como que le digan: estás frente a una enfermedad que puede ser mortal, o si le dicen es una enfermedad mortal, no te queda más que tanto tiempo de vida. Entonces lo hemos visto en el cine, a lo mejor lo hemos experimentado y hemos salido, por eso estáis aquí, y a lo mejor lo hemos visto en algún familiar. El individuo en ese momento adquiere una transformación de conciencia. Lo dicen ellos, los que han pasado por esa experiencia, dicen que se dan cuenta de que la vida tiene unos valores en unos aspectos a los que antes no habían sabido prestar atención, y en cambio estaban prestando atención a algo que es sin valor y es transitorio. Y estos individuos, o estos a veces familiares, amigos, a veces nos puede haber ocurrido a nosotros en algún momento, o en algún miedo hemos pensado que podíamos encontrarnos en una situación pues de final de nuestros días, pero el gran beneficio que tiene estas situaciones, sobre todo si se nos da la oportunidad de seguir vivos durante un largo periodo, es el hecho de que transforman toda nuestra vida, o sea, cambia toda nuestra vida, la cambia en una orientación de lo que realmente tiene valor en nuestra existencia, y nos permite alejarnos de una demasiada atención a lo que hemos estado diciendo aquí. A veces esto viene dado pues por un accidente o una de esas experiencias de muerte en la que el individuo ha estado 2 o 3 minutos muertos y tiene una serie de experiencias, y cuando vuelve se ha transformado su existencia. Sí, el individuo ya no es el mismo, el individuo ha adquirido unos valores en su existencia que hacen de él una mucho más bella y hermosa persona. Nunca lo hace peor, lo hace mejor, lo hace, como si dijéramos, lo hace conocedor de la importancia de respirar la vida, de apreciar las relaciones humanas. Si a veces leemos las cartas de despedida de algunos individuos, poetas, escritores, cuando saben que van a morirse y escriben, lo que escriben, algo así como que si lo hubieras sabido antes, hubiera apreciado el brillo de tus ojos, hubiera apreciado el candor de tu voz, etcétera, etcétera, cosas así románticas, pero puede ser, pero que están hablando de una percepción distinta de la existencia. Esto es lo que está intentando transmitirnos esta clase. Esta clase nos está intentando transmitir que no es necesario que la vida la existencia nos tenga que proveer de una experiencia traumática para que lleguemos a estas conclusiones. Que estas conclusiones las podemos obtener nosotros por reflexión, las podemos obtener desde un pensamiento profundo, desde una inteligente observación, las podemos ir desarrollando, y si las desarrollamos conseguiremos, mientras estamos encarnados, una modificación de toda nuestra existencia, modificación en relación a nuestro cuerpo físico que funcionará mucho mejor, y sobre todo modificación en relación a la experiencia de la muerte. Eso es lo que está diciéndonos esta diapositiva. Ya para finalizar, aquí esto son frases como las que ya habíamos hecho en otras clases para ayudarnos a asimilar estos conceptos y a hacernos los nuestros. Esta dice que nosotros estamos en una gran obra, un gran trabajo,
un trabajo de transformación de nosotros mismos. Y dice, no puedo morir porque nunca nací. Es una afirmación de un hecho universal. Somos inmortales en conciencia. Nosotros no, cuando nacemos ahora, lo único que hacemos es empezar un nuevo ciclo, pero hemos estado siempre vivos y conscientes. Dice, esta encarnación mía es solo una etapa más en ese largo proceso, en esa gran obra. El único mal consiste en la creencia de que se puede permanecer inmóvil. Aquí nosotros ponemos en una frase pues el hecho de estar firmemente conscientes de que nos encontramos en un mundo de constante cambio y transformación. Y luego volvemos al principio que estamos estudiando. Le doy la bienvenida a todo cambio, porque sé que mi verdadero yo, o sea, mi verdadera conciencia, mi conciencia inmortal, está formando mi personalidad, que nos encontramos en un proceso de estar haciendo crecer nuestra personalidad para convertirnos en individuos espiritualmente completos. Y dice, día a día, en un modelo más adecuado para la solución de todo problema. Pues nos está diciendo que en esta dirección nos alejamos en gran parte de problemas relacionados con el dolor y con el sufrimiento. La imagen habla de los que tallan las catedrales y es una imagen de tinte masónico, queriendo decir que nosotros somos como piedras brutas que debemos tallarnos a nosotros mismos para conseguir la perfección que está representada por una piedra cúbica perfecta. Así que con este texto lo tendréis colgado en internet dentro de 2 semanas y si no os podéis quedar ahora a copiarlo. Con esto dejamos esta clase y el próximo día iremos a más, ¿vale? Pues venga, vamos a cerrar. ¿Nos cierras, por favor? Señor de vida y de luz, te damos gracias por este momento de estudio y meditación y que nos traiga un mayor entonamiento conmigo, con todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra. Que así sea. Gracias, que tengáis una alegre semana.